En propuesta semanal, tal como habíamos anunciado, el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, abogado, testigo de excepción porque ha participado defendiendo una de las partes en los conflictos y en las instancias que se han elevado ante el Tribunal Superior Electoral. Bienvenido de nuevo, Eduardo. Un placer. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar con ustedes y aquí tratando de informar y de darle nuestra visión al país sobre un problema y sobre todos los temas de interés nacional. Exacto, y justamente yo pensé en convocarte, a ver que tuviste una semana tan atareada a nivel de madrugadas, de amanecidas, y bueno, viviste todo lo que fue la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral. Al margen de que se diga que sí es Leonel, que sí es Danilo, yo quiero una explicación de un punto de vista legal de esa sentencia, el asidero, ¿qué significa? Bueno, mire, lo primero es que desde el punto de vista jurídico, los fundamentos de la sentencia todavía no lo hemos podido ver, porque la sentencia fue emitida en la madrugada del martes y la ley le otorga al Tribunal Superior Electoral 5 días para poder explicar todos los fundamentos de la sentencia. Es decir, ahora, que simplemente se emite. Se lee el dispositivo, o sea, las 3 o 4 órdenes que da el tribunal, pero no las explica. Entonces, evidentemente, los recursos que nosotros vamos a utilizar para atacar los efectos de esa sentencia, un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, inclusive potencialmente acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo dependerá de ver, evidentemente, cuáles fueron los razonamientos de los magistrados que firmaron esa sentencia. Ahora, ha habido muchas confusiones en cuanto a los efectos de esa sentencia. Por ejemplo, la sentencia lo único que dice es que no tenía todas las pruebas suficientes para poder emitir un criterio en base a lo que nosotros le solicitábamos, que era incluir en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD una serie de gente, 629 personas, que el ingeniero Miguel Vargas, en unos cambios de los listados que se hicieron el 18 de mayo del 2012 y el 1 de junio, nosotros entendíamos que habían salido del listado del Comité Ejecutivo Nacional de manera incorrecta. El Tribunal Superior Electoral nos dice que no pudo conseguir las pruebas. La Junta no tenía la... Exacto, ellos le hicieron una medida probatoria a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral no pudo entregar una serie de documentaciones. Evidentemente... Que perdón, pero no debería de tener, porque ellos no fiscalizaron esa convención. No, pero no solo que lo tienen. Inclusive, posteriormente ha dicho el mismo secretario de la Junta, después, luego en la semana, y el mismo presidente de la Junta Central Electoral han dicho que sí, que ellos tienen los listados. Lo que pasó fue que hubo una confusión entre lo que pidió el Tribunal Superior Electoral y lo que contestó la Junta Central Electoral. El Tribunal Superior Electoral lo que le pidió a la Junta fueron cuáles habían sido los miembros electos en la última convención del partido al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que tiene la Junta Central Electoral es el listado íntegro, son las resoluciones íntegras del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y, por tanto, ellos dijeron que no tenían los electos. Lo que nosotros hemos explicado y hemos dicho es que si tú lo tienes todo, puedes explicar una parte del todo. O sea que ahí lo que hubo fue, en mi opinión, una negligencia, una falta de proactividad de parte de la Junta. Pero todo eso se ha dicho. Y nosotros inclusive, a las 9 de la mañana del lunes, cuando empezó la audiencia, que la Junta Central, que el Tribunal Superior Electoral nos explicó que no tenían las pruebas, nosotros se las depositamos. Porque nosotros tenemos certificado por la Junta Central Electoral los listados del Comité Ejecutivo Nacional. Porque esto es un caso que no tiene la más mínima duda. El 4 de marzo del 2012, el PRD celebró un Comité Ejecutivo Nacional que estaba tan legal que inclusive permitió que Hipólito Mejía fuera candidato, que Luis Abinader fuera candidato, que los diputados de ultramar fueran candidatos, ratificó las alianzas del PRD con una serie de partidos que lo acompañaron y todo eso produjo efectos jurídicos y eso se hace en base a una asamblea del Comité Ejecutivo Nacional que es la que aprueba todos esos estamentos y ahí está inclusive las personas que asistieron y que firmaron esos documentos. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una persona que haya sido el 4 de marzo del 2012 miembro del Comité Ejecutivo Nacional y que luego el 18 de mayo del 2012 o el 1 de junio del 2012 ya no sea miembro del Comité Ejecutivo Nacional? Cuando en esos 3 meses... Ese fue el listado que mandó el ingeniero Miguel Vargas a la Junta. Claro, cuando en esos 3 meses, en esos 4 meses no ha habido unas elecciones, no ha habido una reunión del mismo organismo, no ha habido ningún hito jurídico que permita la sustitución de un dirigente por otro. Entonces, nosotros estamos completamente confiados, sin ninguna duda,
de que más temprano que tarde eso va a ser corregido por los tribunales de la República, porque es una flagrante violación al derecho de libre asociación. Esa extracción e inclusión afecta el balance. Claro que sí, porque al final del día el Comité Ejecutivo Nacional es un organismo que tiene alrededor de 2.000 personas, 2.003 personas para ser exacto. Entonces, si tú sacas 629 y agregas 300 tuyos, tú puedes hacer una diferencia de 929 personas. Estamos hablando de que tú estás variando prácticamente el 50% de la matrícula del organismo. Entonces, frente a una realidad como esa... con 200 más ya tiene mayoría. No, pero imagínate, eso es una situación que de esa manera eso violenta los derechos de libre asociación de los excluidos, pero también, por ejemplo, yo, que no soy un excluido, yo soy miembro de la Comisión Política del partido y estoy en el Comité Ejecutivo Nacional en todos los listados, inclusive en el último que sometió Miguel. Pero ya mi voto no vale lo que valía hace 4 meses, porque evidentemente ahora hay una abultada diferencia en la situación y eso es algo que violenta mi derecho a la libre asociación y mi derecho a la participación política. Entonces, todo este tema, yo le decía fuera de cámara que esto es un triste espectáculo, el que nosotros le estamos dando al país, y yo entiendo que el país nos los va a tomar en cuenta, pero que al margen de todo eso, se trata de la democracia dominicana, se trata del ejercicio de la libertad y de la representación política en el principal partido político que tiene el país, en el único partido político que tiene el país que puede hacerle frente al PLD. O sea que esto es una situación de una envergadura que mucha gente entiende, ay, ahí están los PRDistas de nuevo con su problema. No, no se trata de eso, que hay un problema que es mucho mayor del que se está viendo. Afecta inclusive la institucionalidad del país, porque si nosotros tenemos tribunales y tenemos organismos como la Junta Central Electoral que no dan las respuestas adecuadas, entonces toda la arquitectura mediante la cual nosotros nos damos gobiernos, nos damos representación, pierde legitimidad. Y eso es una pendiente resbalosa muy peligrosa, eso nos puede acercar a la esfera del populismo, a la esfera de los experimentos democráticos, mesiánicos, de personas que no tienen una estructura partidaria. Y aunque los partidos políticos son muy criticados, el fogueo, la formación, la actividad que se produce en un partido político, que al cabo de décadas emergen líderes de esos partidos que tienen un entrenamiento democrático, que tienen un entrenamiento ideológico, si se diga. Si tú sustituyes eso... Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en Sudamérica. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, por no mencionar otros países africanos, por ejemplo, otros países del este de Europa, que se han visto en situaciones populistas muy terribles. Y esa es la gran realidad, y por eso es que habemos legiones de hombres y mujeres que estamos haciendo lo que haya que hacer, y como he dicho, si hay que ir a todos los tribunales del planeta, o a Marte, o a la Luna, o a Júpiter, pero vamos a ver, el viernes, vamos a ir a todos los tribunales. El viernes vimos que una parte de los expulsados del CEN depositaron un recurso en la Junta. ¿No sería esto quizá una forma como de presionar para que haya una respuesta definitiva y ustedes poder ir saliendo de...? Yo he dicho que en esta crisis subyace una victoria del PRD, y es la victoria del PRD en esta crisis es haber demostrado esa legión de mujeres y de hombres que se niegan a bajar la cabeza, que se niegan a doblar la cerviz, que se niegan a ser dirigidos por un titular de un periódico, que se niegan a dejar que esto se circunscriba al problema entre dos seres humanos. Y no es verdad que esto es un problema entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. No. Esto es un problema entre la minoría partidaria que rodea al expresidente del partido, porque es bueno decir que ya hoy el presidente del PRD, Miguel Vargas, dejó de ser presidente del PRD el viernes a las 10 de la noche. Ya el sábado, o sea, ya hoy domingo, ya hoy domingo, el PRD no tiene presidente. El PRD no tiene presidente porque inclusive hay una certificación de la Junta Central Electoral que dice que su mandato vencía el 19 de julio. Pero no vencen todos. Por ejemplo, tú como vicepresidente no vence también. No, porque la elección de Miguel fue anterior. Miguel fue electo 3 o 4 meses antes de que se proclamara la elección. Evidentemente el cargo mío como miembro de la Comisión Política no fue por elección. Paradojas de la vida, yo soy miembro de la Comisión Política a propuesta de Miguel Vargas. En ese momento nosotros estábamos trabajando junto
a muchísimas personas en el proyecto presidencial de Miguel, porque el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del PRD no se hace solo por elección popular, sino que hay un componente de una propuesta que hace el presidente del partido, el Comité Ejecutivo, y el Comité Ejecutivo lo aprueba. Ese es el caso mío y el caso de más del 70% de los organismos del partido, que no son por elección. Los que son por elección son apenas alcanzan 200 y tantas personas. Después los otros 1.800 son por ejemplo, porque son presidentes municipales, son por ejemplo porque son diputados, son por ejemplo porque son subsecretarios, son por ejemplo porque son... Casi se puede decir que son ex oficio. Exactamente, porque son miembros de los frentes de masa, porque son miembros de las secretarías nacionales del partido, como la sociedad civil, como el gabinete de políticas públicas, etcétera. Eso es lo que conforma el organismo. Entonces, lo lindo de todo esto es el ver tanta gente, que no importa que vayan 3, 4, 5, 6, 7 sentencias, que los periódicos digan alguna cosa, que se nos quiera inducir a creer algo, pues la inmensa mayoría del Partido Revolucionario Dominicano está decidido a ser libre y a autogobernarse. Y usted lo ve, los viejos robles del partido, todos están, o la gran mayoría están de un solo lado. Usted ve los dirigentes regionales del partido, todos, la mayoría de un solo lado. La juventud del partido, la mayoría de un solo lado. Los líderes emergentes del partido, la mayoría de un solo lado. Entonces, eso, lo que nosotros tenemos que tratar es de seguir cohesionados, seguir perseverantes, que el tiempo nos dará la razón. Y yo albergo la esperanza de que el mismo Miguel Vargas, que es un hombre que ha hecho grandes aportes al PRD, que yo no puedo venir aquí a decir que porque haya estado equivocado el último año y medio de su carrera política, entonces yo venir a desnostar y a desacreditarlo. No. Miguel es una persona que ha hecho aportes positivos y yo espero y entiendo que al final del día él va a recapacitar y nosotros vamos a encontrar una forma de competir democráticamente. Si Miguel a través de los mecanismos democráticos se impone como presidente del partido, como candidato presidencial, el primero que estaría dispuesto a ayudarlo soy yo, porque nuestros adversarios no están en el PRD. Nuestros adversarios son el Partido de la Liberación Dominicana, es la pobreza de este país, es el problema de la energía eléctrica, es la inseguridad. Para eso es que es un partido político, para transformar sociedades. Nosotros tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y tenemos que mirar hacia afuera y a ver cómo nosotros reconquistamos y nos disculpamos ante esta sociedad que nos ha dado su confianza, sus votos, su pasión, su deseo durante tantos años, y a veces nosotros les respondemos con espectáculos tristes y con espectáculos inmaduros inclusive. O sea que yo por eso le digo, en todo esto subyace una victoria, y es la victoria de los ejércitos de mujeres y hombres, que no nos vamos del PRD, que vamos a aguantar lo que haya que aguantar, pero que vamos a levantar, aún sea de las cenizas, esta organización política, que es el instrumento de la libertad del pueblo dominicano. El PRD es sinónimo de libertad, sinónimo de progreso, sinónimo de efectividad. Nosotros hoy estamos diciendo lo que estamos diciendo en este programa sin miedo a que nadie nos vaya a asesinar o a meter preso por el PRD. Nosotros tenemos militares hoy que no pueden hacer política por el PRD. Nosotros tenemos un sector del turismo desarrollado de la manera que lo tenemos por una ley y una iniciativa del PRD. Entonces, nosotros necesitamos decirle eso al país y dejarnos de seguir viendo que tú te metes en YouTube y lo primero que ves, PRD, lío del Comité Ejecutivo Nacional, pleito entre fulano y mengano. Eso hay que guardarlo ya. Pero, Eduardo, ¿y qué va a suceder entonces a partir del lunes? O sea, ¿qué va a hacer el PRD que si quiere que haya un cambio, que si quiere ser libre? Mira, este debate tiene diferentes aspectos. Tiene un aspecto jurídico en el que hemos estado trabajando. Ya mencionabas que el viernes se depositaron unos actos alguaciles. En esta semana también se van a seguir produciendo actos jurídicos en cuanto a la capacidad que se tiene para actuar a nombre del partido, en cuanto a la necesidad que tenemos que el Tribunal Constitucional ahora vea lo que para nosotros son muchos errores desde el punto de vista constitucional. Esas son cosas que nosotros tendremos que de algún modo llevarlos allá. Estamos trabajando también con equipos de juristas internacionales, porque los derechos humanos ya en la nomenclatura legal del mundo de hoy no es un tema nacional solamente, los derechos humanos son inclusive preservados por estructuras supranacionales, y nosotros el problema del PRD lo vamos a mantener. Eso es en lo jurídico. Ahora en lo político, nosotros hemos dicho que vamos a tomar las calles
Y la gente dice, ay, ¿qué significa eso? Van a tirar piedra, van a hacer una revolución, ¿no? Y hay mucha gente dispuesta a tirarse a la calle. Pero claro que sí, inclusive este viernes que pasó, y yo aprovecho la oportunidad para felicitar a los dirigentes de la Juventud Revolucionaria Dominicana, que hicieron una actividad lindísima, pacífica, caminando en demostración de su deseo de que haya una convención, de que haya unidad. Inclusive tengo entendido que ahí participaron jóvenes que están inclusive cerca del presidente, del expresidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y así también. Así que no es un acto violento. Es decir, no se trata de tomar las calles para acciones violentas. Mucha gente lo entendió así. No. Lo que se llama, cuando hablamos de tomar las calles, hablamos de participar. Hablamos de que la principal herramienta que tiene el PRD, que es las legiones de hombres y mujeres que se sienten miembros, que se sienten parte, que se sienten hasta dueños de la historia, del presente y del futuro del PRD, puedan hacerse ver. Nosotros vamos a tratar de hacer una serie de manifestaciones, vamos a tratar de participar, por ejemplo, en aglomeraciones pacíficas, donde nosotros le podamos mostrar a este país que no solo los dirigentes del PRD, sino que las masas populares que han representado al PRD están de un solo lado y quieren democracia interna y quieren convención. Porque es que tenemos que recordar, señor, el PRD acaba de sacar 2 millones y pico de votos hace menos de un año. 47%. Esto no se trata de cualquier institución. Esto es una institución que nadie puede pretender dirigirla desde un estrado, ni desde un titular de un periódico. Esto necesita una vida democrática y el PRD, sus organismos no se reúnen, no hay una actitud colectiva. Entonces eso nosotros tenemos que corregirlo. Y cuando se habla de tomar las calles no es de acciones violentas, ni de... Claro que no, ninguno de los dirigentes institucionales que se aglomeran en la mayoría partidaria, estamos ninguno dispuestos a estar patrocinando, ni todo lo contrario. Ahora, el suceso que sucedió en el Comité Ejecutivo Nacional y cualquier otro suceso que se pudiera presentar, eso no se le puede indilgar a nadie en particular, porque es que lamentablemente cuando usted reúne 5.000, 6.000 personas y hay unos ánimos y hay todas unas frustraciones acumuladas, eso es peligroso. Y por eso es que nosotros hemos llamado la atención de que las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, de que cualquier tipo de reuniones donde tengamos que vernos todos, se hagan de manera pactada, se hagan de manera consensuada para evitar esos tristes espectáculos con los que primero ponemos en peligro la vida y la seguridad de nuestros propios militantes y de los alrededores, pero además donde también le damos un triste espectáculo y un mal ejemplo a esta sociedad, que no nos podemos permitir ese lujo. Eduardo San Lobatón, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Tenemos otros temas de interés. Quédense con nosotros. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con Eduardo Sanz Lobatón, quien es abogado y miembro de la Comisión Política del PRD. Eduardo, ya no podemos hablar de acuerdo, ya no podemos hablar de que va a haber una cohesión. Los dos principales figuras del PRD, Miguel Vargas y Hipólito Mejía, definitivamente, por lo que se vislumbra, no van a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar para darle salida a la crisis del PRD, que realmente pueda ser un partido que haga oposición de aquí al 2016? Mire, yo estoy convencido de que sí habrá acuerdos. Y espero que cuando lleguen los sombreros queden cabezas, ¿no? Por usar una frase, porque la verdad es que si ese acuerdo es tan tarde, cercano al 2016, el desastre electoral al que vamos a acudir va a ser muy lamentable. A unas elecciones tan complejas. A unas elecciones tan complejas pudiéramos inclusive estar en el umbral de un verdadero descalabro de la simpatía electoral del PRD, que aunque no tiene un senador y aunque ha pasado por una serie de crisis, en las últimas 3 elecciones ha sido el partido político que más votos por sí mismo ha sacado. O sea que yo espero que el acuerdo se pueda producir con mucha antelación. Ahora, poniéndonos en el escenario de que no haya ningún acuerdo y de que las cosas sigan como van, entonces hay plazos fatales. Para un partido político acudir a unas elecciones tiene que hacer una convención para elegir las personas que son postuladas. Cuando eso se produzca, la verdad se hará libre, porque usted puede manipular muchas cosas, medios de comunicación, puede inclusive tener influencias en estamentos oficiales, pero lo que usted no puede disimular es el voto de la gente. Ah, qué bueno, que podrán hacer un padrón. Bueno, sí, pero el PRD es un partido político de más de 1 millón de personas.
¿qué? ¿Van a sacar 700.000 personas del padrón del PRD? ¿Y van a hacer una convención con 200.000, con 100.000? Yo no creo que a tanto se va a llegar, porque yo creo que aquí, primero, no hay enemigos mortales. Aunque a veces lo disimulan, yo estoy convencido de que no hay enemigos mortales. Y que la prudencia política nos va a forzar a encauzar esto por un camino democrático. Porque un ejemplo, por ejemplo, si usted es síndico de la ciudad de Baní, o si usted es síndico, o usted quiere ser aspirante a síndico de la capital, cuando usted salga a las calles a querer postular sus propuestas y algo, y las encuestas le digan que por el problema que tiene el PRD anda por un 15%, por un 20%, ¿cómo se va a sentir ese candidato a síndico, ese candidato a diputado? No se va a sentir bien. Y esa presión, ¿quién la va a recibir? ¿Quién va a recibir esa presión de que, miren, hasta que ustedes no se pongan de acuerdo, nosotros no podemos salir a la calle a buscar candidatura? Entonces, cuando esa presión se vea más eminente, porque ahora hay mucha gente que todavía está expectando, que está viendo, faltan 3 años para las elecciones, pero cuando eso se comience a acercar, entonces ahí va a venir la solución. Porque lo único que no hace un partido político es suicidarse políticamente. A veces lo intenta, y lo intenta bastante, pero llega un momento que eso se va a detener. Eduardo, aunque tú señalaste en el otro segmento que no es un choque entre dos personalidades, desde fuera, uno lo que ve que aquí lo que está en juego es si Hipólito Mejía es candidato en el 16 o es Miguel Vargas Maldonado candidato para el 16, y uno dice, pero bueno, y con tantas alternativas, un Luis Abinader que en las encuestas sale tan bien parado, qué bien el PRD unificado con un candidato joven que no tenga que mostrar a la cola de un gobierno que pasaron muchísimas cosas terribles. Entonces uno dice, ¿y por qué el PRD no se une en torno a una alternativa fresca? Mire, don Ramón, lo primero es que comprendo su punto de vista de que eso es lo que se percibe. Ahora, la realidad interna del PRD no es así. Esto es un grupo minoritario alrededor de Miguel que contra viento y marea quiere imponerse en los mandos partidarios para, abrazado de las siglas, que son muy pesadas en el panorama electoral dominicano, o sea, la marca PRD pesa mucho, abrazado de esas siglas, querer adormecer o adocenar a los dirigentes que quieren ir a la boleta como regidores, como diputados, de esa manera hacer una mayoría e imponer a Miguel como candidato. De eso es lo que se trata. Ahora, del otro lado, todos nosotros estamos reconocidos de que de este lado podrá ser Luis Abinader, podrá ser exacto, no se puede Mejía. decir que del otro lado son Hipólito. No podrá ser Hipólito Mejía, podrá ser Nene Cabrera, podrá ser Orlando Jorge Mera, podrá ser Alfredo Pacheco, podrá ser Guido Gómez Mazara, podrá ser, así por mencionarle, Milagros Ortiz Bosch, pudiera ser cualquiera. Lo que pasa es que de este lado hay una conciencia democrática. De este lado hay una conciencia democrática de que nosotros, cualquiera que sea el que gane el certamen electoral, tendrá que aceptar una plataforma electoral del PRD, tendremos entre todos que hacer un programa de país. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la economía de este país? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad de este país? ¿Cómo le vamos a demostrar a este país que nuestro gobierno pudiera ser diferente a los errores que se hemos cometido en el pasado? Entonces, de eso es que se trata. Esto no es un problema personal. Lo que pasa es que hay gente, y los amigos alrededor de la minoría partidaria, quieren llevarlo a lo personal, porque cuando lo hacen un problema entre Hipólito y Miguel, entonces se trata de quién es mejor, de quién es más simpático, de quién hizo esto, de quién hizo aquello, de quién estaba aquí, de que si la reelección, de que si... Entonces, cuando lo hacen así, ellos tienen más crédito, porque lo que tratan es de hacer, y no es así. Y déjeme decirle, yo en mi carrera política, desde que comencé, no había sido nunca cercano al presidente Mejía. Ahora, el papel que el presidente Mejía ha jugado, la hidalguía, la gallardía, la forma en la que él ha ido llevando este problema, a mí me hace sentir una gran admiración por él. Y creo que él entiende y va a seguir entendiendo cuál es su papel en este juego democrático. Y yo estoy seguro que él va a ser una ficha clave para que el PRD pueda pactar su entendimiento, pueda elegir su candidato, que podrá ser él o podrá no ser él, pero lo importante es que esto no es un asunto personal. Del lado mayoritario se está dispuesto a todo. Del lado minoritario es que no se está dispuesto a todo, porque para empezar a negociar hay que aceptarlo como candidato. Y así no puede ser, así no puede ser. Los PRDistas no estamos entrenados para bajar la cabeza. Nosotros somos un partido forjado al amparo de la libertad. Es decir, lo que se pactaría es la convención. Claro. Más no la preselección de... No, yo siempre, cuando el tiempo del diálogo, inclusive creo que en uno de sus programas lo llegué a decir, yo estuve de acuerdo con el proceso de diálogo,
pero es un proceso de diálogo que tiene que ser llevado, evidentemente, primero a los organismos partidarios y después tiene que tener un referéndum democrático, tiene que tener un espíritu democrático, porque aquí nosotros pudiéramos imponer internamente, a través de subterfugios legales, nosotros pudiéramos llegar a decir, bueno, el candidato es Ramón Núñez. Pero si Ramón porque ustedes Núñez, tienen la mayoría. Exacto. Bueno, vamos a decirlo exacto, así, o sea, no, nosotros, ustedes entonces sacan. eso no le cabe duda a nadie que haya estado en el país los últimos 20 años y que pueda decir cuál es el PRD. Usted coge la foto de las No, y la últimas- facción de ustedes, o sea, la parte de ustedes fuera de lo que es Miguel Vargas. Bueno, el grupo a mí siempre me gusta decir que yo no pertenezco a ninguna facción. Yo soy miembro de la Comisión Política del PRD. Ahora bien, está claro que usted coge las fotografías de las últimas 10 actividades de la minoría partidaria y coge las fotografías de las últimas 10 actividades de la mayoría partidaria y vamos a hacer una encuesta de qué lado está el PRD. Y es un asunto evidente. Además, las Y encuestas claro, que se han hecho independientes como la Gallup revelan con claridad 90 a 10. y Penn Show 90 a 10. Es una cosa que tú dices, ¿y cómo es posible que esta gente quieran permitir y imponer? Y es un asunto que verdaderamente yo espero que el ingeniero Miguel Vargas pueda reencauzar, porque no es cierto que él tiene que retirarse o él tiene que no participar en los escenarios políticos. Él todavía tiene posibilidades, pero tiene que ser sobre la base de retirar para poder avanzar, porque a través de la imposición eso no sucede así. Este es un partido que no se deja imponer cosas ni cuando está en el gobierno, y la lucha reeleccionista, que fue en el mismo caso Hipólito Mejía, es una muestra. Este partido no funciona así, no funciona así. Eduardo, y trascendiendo eso hacia el área congresional, aunque usted no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, esa situación también impide que se pueda hablar de un bloque homogéneo del Claro, PRD, y capaz de impulsar, por ejemplo, que ya nos volvimos a olvidar de la ley de partido y de la reforma de la ley electoral. No, mire, el precio que el PRD tendrá que pagar porque no habrá tiempo después para la ley de por partido. no atender la agenda país, por estar todo el tiempo en la agenda interna, no sabremos con lo que tendremos que cargar con eso. El precio que nosotros vamos a tener que pagar por eso no tiene límite. Ahora, ese mismo tema del Congreso, déjeme decirle, usted decía que no tenemos mayoría. Mire, mientras el tiempo vaya pasando y esos diputados hagan sus encuestas en su pueblo, porque tú puedes designar los candidatos a diputados, pero después tienen que ganar las elecciones. Sí. Y las elecciones no se ganan con suizos, ni se ganan con jueces. No, y más que los diputados, los senadores. Mire, no, pero los diputados también. Bueno, si se mantiene el voto preferencial. No, los diputados también, hay que sacar votos para sacar diputados en cualquier sistema. En cualquier, el delita, uninominal, plurinominal, voto preferencial, tú tienes que sacar votos. Sí. Y cuando tú vayas a decirle a esos barrios y a esos campos, vamos a votar por el PRD, y esa gente te pregunta a ti, ¿y ustedes hicieron convención? Porque es que la política es muy simple entenderla desde el punto de vista organizativo. ¿Por qué la gente se suma en los barrios, en los campos? Es por el activismo, es porque tienen un primo, tienen un amigo, tienen un hermano, tienen una persona que admiran, que está compitiendo por ser regidor, por ser presidente de su zona, por ser encargado de su barrio, por su junta de vecinos. Y si esa gente ve que en esas posiciones de primer rango, los que están ahí no son los líderes comunitarios y las personas que tienen simpatía, sino que son gente que lo designaron por una o por otra cosa. Eso no camina así, eso no camina así. Usted tiene que tener un arraigo social. Hay gente, por ejemplo, hay alguna gente que son muy académicos y tienen un arraigo en las instituciones académicas. Hay otros que son líderes deportivos y tienen un arraigo en los líderes deportivos. Hay gente que tienen, yo se lo digo, por ejemplo, yo he hecho un trabajo político siempre en el Distrito Nacional y he hecho un trabajo político en las universidades. Y cada vez que yo he sido propuesto a una posición partidaria, a una situación, o sea, hay un aval que te soporta, si tú no tienes eso, esa posición es inexistente. Entonces, cuando vaya pasando el tiempo, que esos diputados vayan a su pueblo y digan, bueno, vamos a reunir los profesores del pueblo y vayan 2 profesores. Vamos a reunir a los médicos del pueblo y vayan 2 médicos, porque no nos respetan. Tú verás que van a volver para la capital. Mira, vamos a resolver este asunto, que esto no lo aguanta nadie ya. Lo que pasa es que eso toma tiempo. Y se espera mucho porque no, se supone que a más tardar en el 14. Bueno, pero eso es desde el punto de vista de los que crean que el 2016 se acaba el mundo. Yo no creo que el 2016 se acabe el mundo, y lo digo con pena y
y con mucha lástima. Pero nosotros nosotros no va a ser quizá la parte final de una generación que deja la política. Yo honestamente creo que hoy por hoy, como está planeado, nosotros no tenemos nada que buscar en el 2016. Nada que buscar. Como estamos planteados hoy en día, no nos merecemos otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer... se dan los 20 años que dice el expresidente Leonel Fernández. No, porque eso, déjeme decirle lo siguiente, eso no es posible, porque los procesos políticos... No, además el PLD se va a dividir tarde o temprano. No, yo le voy a decir una cosa. Si el PRD no resuelve su problema antes del 2016, la sociedad se da sus alternativas. Las cosas no son estáticas. Ese no es el planteamiento de don Hugo Tolentino, de que formemos otro partido. No, el planteamiento de don Hugo, que yo lo vi, y con el que no estoy de acuerdo, porque yo creo que esta institución de la libertad dominicana nosotros no la podemos dejar desaparecer, ni la podemos dejar en manos de nadie. Esta institución no le pertenece ni a Miguel Vargas ni a nadie. Esta institución es del pueblo dominicano y nosotros tenemos que defenderla. Nos cueste hasta el 2016 o nos cueste hasta el 2036, pero nosotros tenemos que defenderla. Y en eso yo le aseguro que hay legiones de hombres y mujeres. Hay muchos jóvenes brillantes. Oye, legiones de hombres y mujeres que ni nos vamos ni nos van y que vamos a hacer surgir la democracia en este partido. Porque los métodos están ahí, el tiempo está a nuestro favor. Y la victoria que subyace en toda esta crisis es que después de que cuando estas cosas suceden, usted ve que la gente que está en los proyectos políticos porque quiere llegar al gobierno o porque se va parando al lado, y entonces lo que se van quedando son lo que son. Y esos que son los que construyen instituciones. Recuerden que la Trinitaria eran un grupo de muchachos. Cuando Juan Bosch fundó el PLD, eran un grupo de muchachos que acompañaba a don Juan. En el PRD hay un grupo de muchachos que no nos vamos para ningún sitio. Eduardo Sanz Lobatón, muy bien, muchísimas gracias. Y yo lo que espero es que la próxima vez que nos reunamos sea para hablar de los temas nacionales, porque estamos desperdiciando un joven brillante abogado metido entre las patas de un problema que debió superarse hace muchísimo tiempo. Sí, y que aún los que estamos fuera del PRD queremos que se supere porque no conviene, al propio PLD no le conviene a mediano plazo esa situación, porque se van a dividir también. No, esto se llevaría de encuentro al sistema de partidos. Definitivamente. Y vamos a un experimento populista. Definitivamente. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales. Seguimos en Propuesta Semanal.